Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de noviembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti, diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí el Señor nos está advirtiendo de algo que lo viene diciendo a través de sus palabras. Lo estamos viendo en muchas de las lecturas, particularmente en este tiempo. Pecar, todos pecamos. No podemos decir que no pecamos o que no tenemos pecado, porque nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo murió por causa de nuestros pecados. Así que el que afirma que no tiene pecados está siendo mentiroso a Dios, está mintiendo por otra parte. Así que caemos y cometemos actos que realmente no son agradables a Dios. Ahora, muchas veces nuestros actos, tenemos que tener en cuenta esto, el que ama verdaderamente tiene todas estas cosas muy en cuenta. Tenemos que tener en cuenta al otro, a ver si nuestra palabra, si nuestros gestos, si nuestras actitudes realmente molestan al otro, ofenden al otro. Muchas veces no lo tenemos en cuenta eso. Y entonces escandalizamos. Fíjese, de pronto un hermano, podría venir de otro sector, quizá la ofensa y el gesto enfermo, pero teniendo en cuenta sobre todo la condición nueva de la fraternidad cristiana. Un hermano incurriendo en algo que realmente ofende al otro hermano. Bueno, es un escándalo, claro. Y acá el Señor es duro en el juicio, dice. Más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar, o no haber nacido, que hacer esas cosas. Pero nos queda siempre un recurso, que es propio del amor de Dios en nosotros. El amor es una decisión, sí. ¿Decidimos amar? Sí. Y si amamos también decidimos simultáneamente, porque van juntos, porque uno pertenece al otro, perdonar. Entonces, frente al hermano que peca, frente al otro que incurre en un error serio, tenemos a disposición la reprensión cristiana, de acuerdo a la manera en que lo enseña Jesús. Lleva a tu hermano aparte, conversa con él, si no se persuade de aquello que le estás diciendo desde el amor y con el afán de corregirlo y no de reprocharlo, llama a otro para que sea testigo, y si ni siquiera en presencia del otro se corrige, entonces ve a la congregación. Bueno, hay un recurso cristiano, el estilo cristiano, el estilo del amor es ese. Y si se arrepiente, que este es el recurso que tiene todo cristiano, y en definitiva toda persona, si se arrepiente y va a tu encuentro y pide perdón, precisamente, bueno, si realmente hay amor en vos, tiene que estar presto el perdón. Y no hay que empezar a contar, ya te perdoné esta otra vez, no, siempre, después viene, no.
Si peca 7 veces y se arrepiente 7 veces, perdónalo las 7 veces. Perdónalo siempre, si media el genuino arrepentimiento. Porque el que ama perdona, y el que no perdona es que no ama. Y si le cuesta mucho perdonar es porque le cuesta mucho amar. Es un amor muy restringido, condición o cualidad o lo que sea que no es propia del amor. También hay que empezar a pensar si uno verdaderamente está amando o dice que está amando, ¿no? O el amor es una declaración así de la boca para afuera, pero no surge del corazón para el otro. Eso tenemos en cuenta. Y claro, esto motiva, los discípulos escuchan, claro. Y algo que escuchan de Jesús seguramente a ellos les resulta un poquito difícil. En realidad les resulta nuevo. En el fondo, ¿cuál es la reacción propia del hombre, ¿no es cierto? Y el otro me ofende y yo, el reproche no es de la manera amorosa en que suele hacerlo el cristiano, ¿no? El reproche puede terminar en una pelea directamente. ¿Y qué perdón ni qué perdón? No, surge quizá la revancha o la venganza. Por eso entonces, fíjense, danos más fe, le piden más fe. Advierten que todo esto es posible desde la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible practicar muchas de las cosas que Dios nos enseña. Y entonces Jesús pasa a dar un ejemplo, como de costumbre, un ejemplo, por supuesto, absoluto. Si tuvieran la fe tan pequeña como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, dirían a esta morera: quítate de donde estás plantada, en la tierra donde tienes tu raíz, y échate al mar. Y quedará en el mar la morera. Obedecerá aquel que le indica algo desde la fe. Uno dirá, pero esto es imposible. Bueno, claro, lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Lo que es imposible sin la fe es posible para la fe. Pero el hombre de fe, el hombre cristiano, cuando escucha estas palabras por parte del Señor, las entiende, y las entiende porque las puede obrar. Puede practicar esto. Y ahí viene la verdadera comprensión y el verdadero conocimiento de la palabra. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llama la atención esta frase que utiliza el Señor, de que más valdría que se pusiera una piedra de moler al cuello y se tirara al mar aquella persona que escandaliza a los más pequeños. Y me preguntaba, ¿quiénes son los más pequeños? ¿Acaso los niños? ¿O acaso esas personas cuya fe es una fe, si se puede decir, infantil? Sí, generalmente el Señor suele llamar mis pequeños o los pequeños a sus discípulos, en general, ¿no es cierto? Ahora, sí, algunos tenemos una fe pequeña, una fe infantil, sí, claro. Una fe robusta la tiene aquel que ha crecido, que ha evolucionado, que ha ascendido en el conocimiento por la praxis, sí, por el ejercicio del amor. Pero hay que cuidar siempre. Uno cuida siendo adulto a los niños. El adulto uno diría, bueno, este es grande, ya se cuida solo, ¿no? Y entonces escandalizar a un pequeño en la fe, bueno, realmente es abusarse de la pequeñez, de la ingenuidad muchas veces, inclusive en el territorio de la fe de algunos. Escandalizarlos es hacerlos tropezar y caer, entonces hay que tener eso muy en cuenta. Por eso es duro lo que dice el Señor. Pero también nos queda el recurso de entender todo esto y entonces, bueno, a escandalizar a los cristianos. Sí, ¿cuántos hay muchas veces? ¿Cuántos falsos profetas se han metido en las congregaciones? Y lo siguen haciendo, ¿eh? ¿Cuántos invaden el terreno de la discusión, del debate en el nivel de la fraternidad cristiana y generan separatividad más que unidad? Hay que tener eso muy en cuenta.
¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de perdón, Señor. Queremos siempre ser iluminados y conducidos por este espíritu que nos indica la forma cristiana de ser. Lo que tú quieres y nos has enseñado. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.